Monseñor, muchísimas gracias por sus generosas palabras. A, a todos los asistentes esta noche y a los anteriores conferencistas, verdaderamente extraordinarias las exposiciones, y un saludo muy especial a José Antonio Rosas, quien nos ha guiado mucho a los líderes católicos en esta etapa y para quien tengo muchísimos agradecimientos. Porque yo sí vengo como de antecedentes más bien laicos y seculares. Y esta Academia de Líderes Católicos y sus reuniones me han abierto avenidas de espiritualidad que han profundizado mi compromiso político, que ha sido siempre muy sano, pero entenderlo desde nuestra común cristianidad lo hace más vivo, más fructífero. Así es que muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Yo, yo he preparado eh, a partir de mi experiencia las palabras de hoy, y me parece que para comenzar voy a tocar el tema de la crisis civilizatoria tal vez como algo permanente desde el principio de los tiempos, así estemos en el final de los tiempos. Me recordó lo que hablaba Javier Sicilia de una extraordinaria obra de Simone Weil que se llama La Ilíada, un poema a la fuerza o al dominio o al poderío. Y, y lo describe con las siguientes palabras. Dice, la fuerza o poderío es aquello que convierte en cosa a quien cae bajo su dominio. Y también, eso sí es el complemento que uno saca de cosificar a la gente, es que les arrebata su dignidad, que es la esencia de la humanidad, del ser humano. El ejemplo más claro de ello es en la Ilíada, eh, cómo se explica poéticamente lo que es convertir al hombre en cadáver, en cosa. Guerreros como Héctor en el vigor de su juventud es dejado sin enterrar en los campos de batalla para que se lo coman los buitres, despojado de su dignidad en la muerte y de acuerdo a las creencias religiosas de la época, sin poder llegar jamás al descanso. Pero también muestran una muerte prolongada a lo largo de toda la vida, que es el trato consuetudinario de la mujer. Ahí se habla en la Ilíada de cómo Agamenón toma a la virgen hija del sacerdote como botín de guerra y explica, no la dejaré libre antes que la vejez se la lleve en mis tierras de Argos, lejos de su patria y de los suyos, atendiendo la rueca y compartiendo mi lecho. Ese, ese contexto de lo que puede ser la reconciliación y el perdón es el salvajismo que ha vivido en carne propia nuestro querido Javier, y es el que ha vivido tanta gente, ahora, antes, después, desafortunadamente, y que a mí me ha convertido en una luchadora permanente por la paz. Desde mi tierna infancia hemos vivido en un país en guerra, y yo de chiquita le escribí al niño Dios en una Navidad cuando tenía 5 o 6 años una tarjeta en que le pedía paz para Colombia y comida y vestido para los niños de mi patria. Y ese ha sido mi compromiso de vida. En una Colombia que el conflicto armado pensamos que estaba a punto de cesar, pero parece que ahora vuelve a retomar vigencia. En los años de mi vida consciente, que la estadística que les traigo es de la Comisión de Memoria Histórica, del año 1958 al año 2018, el conflicto armado
ha producido 8.380.000 víctimas. Tienen un número preciso. Yo creo que es por el registro que se está haciendo y esta cifra sigue creciendo. La cifra exacta es 8.376.463 personas en un país que en el año 58 tenía más o menos 20 millones de habitantes y hoy se aproxima a los 50. Es un porcentaje altísimo de la población, así es que el conflicto armado de verdad que ha afectado a casi todo el mundo en Colombia de manera directa o indirecta. Víctimas del desplazamiento forzado que implica despojo de casa, hogar, tierras, ahorros, hasta las fotografías de familia, ha afectado a 7.134.646 personas. Homicidios selectivos, tanto de población civil, que es la gran mayoría, como integrantes de las partes en conflicto, ascienden a 983.033 personas. Hemos tenido también un enorme número de desaparecidos y de secuestrados. El número de secuestros es de 34.814 personas y de desapariciones forzadas, como las de Ayotzinapa, 165.927 personas. Torturas, 10.237, y un fenómeno que aquí han bautizado como falsos positivos, 6.401 personas, principalmente jóvenes. Estos son personas que fueron secuestradas o desaparecidas y presentadas por la fuerza pública como NN muertos en combate, como guerrilleros o como delincuentes muertos en combates, en enfrentamientos, y resulta que lo que era jóvenes que eran llevados con falsas pretensiones porque había una política de entrega de recompensas por localización de guerrilleros en medio del conflicto armado, que hacía que por ese ánimo de lucro entregaran a jóvenes secuestrados en las grandes ciudades en otros sitios del país como muertos en combate. Una degradación verdaderamente impresionante del conflicto armado que tuve ocasión de ser la denunciante cuando fui secretaria de gobierno de Bogotá en el año 2008. Esta victimización física lleva también consigo una victimización simbólica en medio de una polarización tremenda en que la estigmatización, los señalamientos injustos, las amenazas generan un ambiente de zozobra que victimiza y revictimiza a las víctimas. Casi que ser víctima es tener alguna culpa, porque por algo será que le están amenazando, que le están señalando en esta vieja dicotomía de la Guerra Fría que llevó a que se considerara toda expresión de inconformidad social o política como una expresión de un enemigo interno dentro de esa amenaza comunista con que se trató de opacar la desigualdad estructural, la violencia estructural causada por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en nuestro país y en todos nuestros países. Felizmente, después de tantos años de conflicto armado, en el año 2016, el presidente de la República logró concretar, después de muchos esfuerzos fallidos de presidentes durante muchos periodos, un acuerdo de paz que se negoció en La Habana durante casi 5 años. Y ese acuerdo de paz tiene una característica que tal vez es única en los acuerdos de paz que han dado por terminados conflictos armados en el mundo, y es que tiene una centralidad especial
tienen una centralidad especial las víctimas. Las víctimas de este holocausto colombiano en el cual todos los actores armados y desafortunadamente también terceros civiles y hasta miembros eh, civiles de distintos estamentos del Estado tomaron parte. Esa centralidad de las víctimas ha llevado a diseñar un sistema de justicia que pretende ser restaurativa y no retributiva. Por restaurativa quiere decir que más que buscar una sanción que pudiese equipararse con el daño causado, si la persona accede a contar la verdad, a, por ejemplo, señalar dónde están los restos de una persona desaparecida o explicar los hechos a la familia, en fin, si entra con verdad, tiene un tratamiento de parte de la justicia institucional muy favorable. Se han establecido penas hasta de 8 años, no privativas de la libertad, sino restrictivas de la libertad, que tienen que llevar consigo, desde luego, un proceso de reparación a las víctimas, de trabajo social. Todavía no ha habido el primer caso, pero me imagino que está diseñado en tal sentido, con el ánimo de que victimarios y víctimas puedan acordar mediante procesos de diálogo que le den término a ese perdón, si es que se da con la receptividad de parte del victimario. Y esto opera pues, para los máximos responsables, porque después de 50, 60 años de conflicto armado con contendientes que pasan de los viles, pues es imposible procesar y juzgar a 20,000, 30,000 personas que pueden haber participado en los hechos. Entonces esto se está haciendo a través de macroprocesos con los máximos responsables. Es lo que hemos llamado aquí la justicia especial para la paz. Pero acompañando esa parte de la justicia restaurativa y del juzgamiento, hay una institución muy importante que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y que es sobre la cual yo quisiera centrar mis observaciones del perdón y la reconciliación como un valor cívico, como una ética cívica en democracia y en política, más que de los casos individuales de los que trata la Justicia Especial para la Paz. Quiero hablar de responsabilidades colectivas y de la búsqueda del esclarecimiento de la verdad, de por qué se sucedió el conflicto armado, cuáles fueron las grandes responsabilidades, pero también cómo va a reaccionar la sociedad en búsqueda de la no repetición, que es fundamental como derecho de las víctimas. Entonces, este proceso, este acuerdo de paz incluye esta interesantísima institución que, entre otras cosas, está próxima a entregar su informe definitivo, porque le dieron un plazo de 3 años que se prorrogó un poco de tiempo por efectos de la pandemia. Y yo creo que para el mes de junio debe estar entregando su informe final. Eh, Al lado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hay otra comisión que viene trabajando arduamente, y es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Con ese número tan alto que señalamos de 165,000 desaparecidos, la labor de esa comisión ha sido verdaderamente impresionante, encontrando eh, fosas comunes en las selvas de Colombia, y descubrimos finalmente que la mayor parte de ellas eran en los cementerios, que fue el caso de los falsos positivos de los que le hablaba, porque empezaron a aparecer en los cementerios del norte del país jóvenes que en la ciudad de Bogotá estábamos buscando desaparecidos,
y resultaron eh, no reclutamiento ilegal para fines ilegales, sino resultaron que eran personas que han salido, incluso muchos de ellos discapacitados, eh, llevados a desaparecidos de sus familias con el objeto de presentar, de asesinarlos y de presentarlos como muertos en combate. Eso fue un drama tremendo. Los primeros casos sucedieron en el cementerio de Ocaña, norte de Santander, pero la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya ha declarado intocables muchos cementerios del país donde se sospecha que fueron enterrados como NN, entregados a medicina legal por la fuerza pública, cientos, si no miles de jóvenes. La estadística, como vemos, va en 6.401, pero esa no es la definitiva, esa es solamente de 6 de los 8 años de las administraciones del expresidente Álvaro Uribe, cuando se concentró el grueso de ese fenómeno, pero no es solamente bajo su administración, aunque allí se concentre el mayor número. Entonces, en ese contexto de una justicia especial para la paz y de la búsqueda de la verdad, yo he querido analizar, y yo agradezco que me hayan puesto en esa tarea porque no le había dado el pensamiento necesario, el tema del perdón y los derechos de las víctimas. Ya lo insinuó Javier cuando habló de el caso de él y cómo le criticaban a algunos que, que su perdón pudiera ser incompleto porque, pues sí, el perdón cumple una necesidad social fundamental de romper la cadena de rencor y de venganzas por el daño sufrido por las víctimas. Y es algo necesario para la víctima y para la sociedad. Pero éticamente el perdón no puede implicar que la víctima renuncie a sus derechos. Y la gente no sabe muy bien cuáles son los derechos de las víctimas. Y son 4 derechos que están completamente establecidos en el derecho internacional. El del primero es el derecho a saber la verdad. Y sobre ese es en el que me voy a concentrar. Pero están, obvio, el derecho a la justicia, a que se haga justicia, a exigir justicia, a la reparación del daño en la medida que haya algún tipo de reparación posible. Y una reparación importante es la verdad, pero hay también otras reparaciones de carácter económico. Y el derecho a la no repetición, que incluye tanto a la víctima como a la sociedad en su conjunto. Entonces, a una víctima no se le puede criticar que no perdone, primero que todo, porque es un acto eminentemente individual del fuero interno, pero no solamente no se le puede exigir que perdone, sino que ese perdón no puede implicar renunciar a sus derechos como víctima. Y esos 4 derechos son sagrados, son derechos esenciales para restaurar la dignidad de la víctima de un daño tan grande como los que se han infligido. En el caso de México, de las noticias que llegan acá, eh, nosotros pensamos que se está colombianizando México. Entiendo que a veces en México dicen que se está en Colombia dicen que se está mexicanizando Colombia, pero no, aquí empezó primero lo de la motosierra. Aquí las llaman casas de pique, donde en el Putumayo, por ejemplo, encontraron una escuela de pique, que era cómo le enseñaban organizadamente a descuartizar a los cadáveres, porque era tal el número de víctimas durante la violencia que se estaba subiendo la tasa de homicidio y eso estaba generando mucha inquietud y era mejor desaparecer los cadáveres. Entonces los picaban y los botaban a los ríos y eso se convirtió en una forma de tortura, picar a la gente viva para causar terror.
y para que en los vecindarios se oyeran los gritos de las víctimas. Incluso un caso extraordinariamente dramático aquí en Buenaventura, donde no hace muchos años eh, se, se pudo desmantelar una de tales casas, pero pues fueron muchas las que existieron y se supone que hoy no deberían existir, pero todavía hay casos graves en esa materia. A los niños, para insensibilizarlos, por ejemplo, hacían casas de pique especiales, pero la práctica era con gatos y con perros, una cosa verdaderamente desastrosa. Pero yo quiero concentrarme en el derecho a la verdad. Esas cosas le revuelven a uno el alma y le revuelven a uno la conciencia. Eh, el derecho a detenerme en el derecho de la verdad, porque ha resultado ser un tema muy problemático en Colombia. En medio de la polarización política, recuérdense que aquí lo que hubo en el conflicto armado, según una de las partes, fue el ejercicio del derecho a la rebelión y en el otro, pues fue sencillamente un acto de terrorismo prolongado. Entonces, la interpretación de qué era lo que estaba pasando está en el centro de cómo se interpreta la verdad en medio de esa polarización, a pesar de que la verdad puede ser una sola. Resulta mediada por los prejuicios, la ideología, la posición social de las víctimas y también de los victimarios, en especial del grado de culpa de estos últimos, y algo que a mí me ha generado mucha eh, eh, preocupación en función de la ética del perdón y la reconciliación, es el papel de la sociedad en su conjunto, que vivió 60 años, dos generaciones de conflicto armado, sin haber reaccionado apropiadamente ante y con la contundencia requerida ante el altísimo grado de victimización que las cifras crudas que acabo de presentar ameritan o ameritaban y siguen ameritando porque en los últimos, en el solo año pasado, asesinaron a 168 líderes y lideresas sociales, hubo 93 masacres en que murieron cerca de 400 personas y todo eso está como normalizado. Karl Jaspers, un filósofo alemán que fue encargado con otros de reabrir la Universidad de Heidelberg después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, escribió un corto libro titulado La cuestión de la culpa alemana en 1947. Eh, Traigo a colación ese libro porque mutatis mutandi, los horrores que vivimos en Colombia tienen algo de paralelo, si no fueron en las dimensiones que lo fue el Holocausto. Eh, Él mismo, el autor, sobrevivió aún siendo crítico de los nazis, pero la pregunta que, que uno tiene que hacerse sobre el perdón y la reconciliación como ética o virtud cívica tiene mucho que ver con la manera como Jaspers, pues en mi criterio, como Jaspers eh, categoriza la culpa. Y dice, yo creo que eso permite contextualizar un poco el tema de la ética del perdón y reconciliación, porque según el grado de culpa y de expresión de arrepentimiento y voluntad de enmienda del victimario, nos invita también en una sociedad democrática a evaluar las acciones y omisiones del Estado y de las autoridades, desde luego, pero también de los propios ciudadanos. Eh, no es claro que la ciudadanía toda haya sido solamente víctima. Eh, si miramos los cuatro tipos de culpa de Jaspers, nos entra una inquietud dramática, es qué tanta responsabilidad tenemos todos los ciudadanos por no reaccionar, por no actuar.
Jaspers habla de la culpa criminal, que es la básica, es la de los victimarios que directamente violaron la ley, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, y ellos deben comparecer ante los tribunales establecidos y someterse al rigor de la justicia. En el caso de Colombia, un rigor muy morigerado con el concepto de justicia restaurativa, eh, más que todo pasando la base de que se trataba en sus orígenes, por lo menos, de delitos políticos. Está la segunda culpa de que habla Jaspers, que es la culpa política, que a diferencia del anterior, comprende a todos los ciudadanos del Estado moderno, en el cual nadie puede sustraerse del carácter político de la ciudadanía que viene con el derecho al voto, con el derecho de asociación, con el derecho de protesta, con el derecho a denuncia, y no ejercer esos derechos eh, conlleva una culpa o responsabilidad política por la manera como se es gobernado y por la oportunidad que da la institucionalidad de que uno reaccione. ¿Cómo es la palabra que yo tampoco la había oído mencionar de, de los últimos tiempos? Eh, de, de parar, ¿sí? Eh, la otra cara de la moneda de la culpa política es actuar eh, en consecuencia para por lo menos evitar que continúe el daño o visibilizarlo para generar una conciencia eh, general para hacer algo para detenerlo. La tercera culpa de la que habla Jaspers es la culpa moral y se refiere a la responsabilidad ya no de toda la sociedad en el conjunto, sino la personal que tiene cada individuo ante el tribunal de su propia conciencia por sus acciones y por sus omisiones, incluso cuando ha seguido órdenes impartidas por sus superiores, que fue mucha la justificación de los nazis al haber hecho semejantes acciones de exterminio. Aquí Jaspers pues recomienda una honestidad total y un genuino autoexamen de conciencia. Pues nadie puede de verdad conocer suficientemente el corazón del otro para juzgarlo e incluso para perdonarlo. Y la cuarta culpa es la metafísica, que es la responsabilidad que sienten los sobrevivientes, ¿sí? Por los que sufrieron y fueron asesinados. Aquí Jasper se refiere a ese sentimiento de culpa de quien presenció o tuvo conocimiento de la comisión de los crímenes. Esas personas sensibles sentirán culpa o responsabilidad por no haber hecho nada para evitar el daño, incluso cuando eso hubiese podido poner en peligro su propia vida. Entonces aquí surge el dilema ético de carácter sustancial para el derecho de no repetición que asiste a las víctimas y a toda la sociedad en su conjunto. Solo quien ejerció la violencia física directamente es responsable, solo los máximos responsables de las organizaciones armadas a la que pertenecía el que ejerció la violencia física directamente, tiene la calidad de victimario, o tenemos que empezar a mirar más a la sociedad en su conjunto por sus acciones y omisiones. Por eso el tema de la verdad presenta temas problemáticos respecto de lo que Jaspers denomina la culpa política y la culpa moral. De una parte, abre la discusión sobre la responsabilidad colectiva de la sociedad respecto de los crímenes y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado, en el contexto de ese interrogante de ¿sabíamos qué estaba pasando? ¿Sabían los alemanes qué estaba pasando en los campos de concentración? ¿Sabíamos nosotros qué estaba pasando en los campos de Colombia? ¿Y cuánto de verdad sabíamos? Eh,
esa, esa pregunta que tiene que ver con la verdad también trae un corolario, que es el papel de la naturalización y de la normalización de la violencia en un conflicto de tan larga duración como el colombiano, y sospecho que algo semejante puede pasar en México frente a la violencia suscitada por todos estos grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, el asesinato de jóvenes, de mujeres y demás. Y el verdadero contenido en ese contexto de qué era lo que precisamente sabíamos o no sabíamos y cuál era nuestra responsabilidad de actuar o el eximente para no actuar. Respecto de si sabíamos, en el caso colombiano sí vale la pena reflexionar sobre los testimonios de víctimas y la información que circulaba diariamente en los medios de comunicación, en el voz a voz, en las noticias criminales y en el debate político. Pienso que es difícil hacer el argumento de que en las comunidades donde ocurrieron los hechos violentos, de desapariciones forzadas, de masacres, de despojo, de desplazamiento, que la gente no sabía. Más bien, cabe preguntarse, ante la desprotección del Estado, cuál sería el grado de exposición de quien hablara o denunciara. Y lo que sí hay son muchos testimonios, especialmente ahora recientes ante la Comisión de la Verdad, de exiliados que salieron huyendo por ser testigos, solo porque eran testigos, eran amenazados por ser testigos de hechos violentos o por haberlos denunciado. Entonces, sobre eso es mucha la información que existe de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que se estaba callando. En esos casos cabe como anillo al dedo la definición de culpa moral de Jaspers. Cada cual sabrá dentro del tribunal de su conciencia si ha debido de actuar o no actuar o de resistir. Pero la pregunta que yo me hago es si puede atribuirse al miedo a las represalias la capacidad de anular la responsabilidad política del colectivo o colectiva. En mi sentir, en estricto sentido, creo que no, que el miedo no puede anular esa responsabilidad, pues la culpa política surge en cuanto y en la medida en que los ciudadanos del Estado moderno pueden sustraerse del carácter político de la ciudadanía, que viene con el derecho al voto, como hablamos, del derecho a la protesta, a las marchas, a la denuncia, a la resistencia civil. En este caso, la sociedad, o mejor, cada ciudadano, por su omisión debe pedir perdón a las víctimas. A estas, ellas deben estar conscientes de que hay una responsabilidad o una culpa atenuada de la sociedad en su conjunto que debe ser reparada y, y que debe buscar procesos de reconciliación para garantizar el derecho de no repetición, que es un derecho de la víctima. Casi que estaríamos ante el imperativo de que cada cual debe interrogarse sobre su responsabilidad individual por la omisión respecto de la violación de los derechos humanos cometidos a su alrededor, para perdonarse a sí mismo por su propia inacción. Aquí le estoy dando un perfil al perdón que no es el común, pero que me parece que es el que corresponde en el contexto de una discusión real y profunda de la verdad de lo que ha sucedido con la violencia. No es responsable solamente el victimario, también somos responsables quienes no hicimos nada. Y creo que en este caso, cada ciudadano por su omisión debe pedir perdón a las víctimas. Y estas deben estar conscientes de que aún con una culpa atenuada por ser indirecta, la sociedad les debe esa reparación y reconciliación.
En la clasificación de Jaspers estaríamos ante la culpa moral de la cual cada ciudadano puede juzgar su propia conducta y los eventuales eximentes o agravantes en el tribunal de su propia conciencia para perdonarse o no perdonarse y para pedir perdón a las víctimas. Que en el caso de la Comisión de la Verdad ha habido ya casos verdaderamente interesantes porque no solamente se han presentado victimarios como tales, sino terceros y altos funcionarios del Estado, incluyendo expresidentes, que han encontrado que si bien no se atribuyen una responsabilidad directa, sí piden perdón por no haber actuado. Y creo que ahí está el meollo de la ética del perdón y de la reconciliación, porque el otro es un perdón individual que le puede nacer o no nacer a la persona en su corazón, y eso es entre él, Dios y su conciencia. Pero este otro, el social, el político, es el que a mí me parece que tiene mayor incidencia como una ética cívica para poder encontrar la reconciliación en adelante. De ahí que esa responsabilidad política colectiva me parece que hace necesario que instituciones como la Comisión de la Verdad estimulen en su informe a la ciudadanía a interrogarse por sus acciones y omisiones frente a los hechos criminales cometidos durante el conflicto armado. No es suficiente limitarnos a los victimarios directos. Todo el mundo está como tranquilo, porque en este proceso se debe cuidar de no caer en las falsas equivalencias que surgen cuando todos son responsables, como en Fuenteovejuna. Entonces, si todos son responsables, pues nadie termina eh, siendo verdaderamente responsable y se lavan las culpas de todos contra las culpas de todas. Así se corre el riesgo de faltar al derecho de la no repetición, como quiera que la sociedad que no acepta su apropiado grado de responsabilidad está generando las condiciones propicias para incurrir nuevamente en las mismas conductas frente a hechos futuros. En el caso colombiano tenemos un acuerdo firmado, estampillado, aprobado en el Congreso, ratificado por la Corte Constitucional, depositado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ni siquiera el propio gobierno eh, está comprometido con su cumplimiento. Y le han hecho mucha guerra a esta institucionalidad de la verdad, eh, precisamente porque no queremos vernos en el espejo de nuestra propia culpa y de nuestras propias responsabilidades, individuales como gobernantes o como ciudadanos de a pie, o principalmente gente que por deferencia o poder, con autoridad, tienen una especial consideración en la sociedad. Entonces, eso casi que les exime de sanción social, y políticamente hacen unos esfuerzos impresionantes para aparecer como que se lavan las manos, que no tienen ninguna responsabilidad y que todos los hechos que sucedieron pues no, no, no se sienten obligados a pedir perdón por sus acciones y omisiones, porque esa era la realidad del conflicto armado y actuaron dentro de la ley, pero produjeron 6.401 falsos positivos, por ejemplo. Entonces, la pregunta de si sabían tiene una enorme relevancia en temas como el despojo y la restitución de tierras, por ejemplo. Aquí la ley de víctimas protege a los compradores de buena fe, pero uno se pregunta cómo así. ¿Quién, gran empresa o persona
educada, letrada, de dinero, pudiera pensar que comprar muy baratas unas tierras en las regiones donde hubo desplazamiento forzado masivo, pues que esas tierras las estaban vendiendo baratas. eh, ¿Por qué? Por ningún motivo distinto. Y entonces están argumentando que no hay derecho a la restitución debida por cuanto ellos están amparados en la buena fe de no haber sabido qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí hay muchos dilemas éticos, como los ha tenido la iglesia con las relaciones sexuales con los menores de edad. En fin, es que no es suficiente decir que no sabía o que el niño le dijo al mayor que sí daba su consentimiento. Hay un deber superior de diligencia en el contexto del conflicto armado que impide que la excusa que no sabía sea de recibo. Entonces ahí entra, pero fuertemente el tema del perdón y de la reconciliación como valores cívicos profundos, porque al no asumir responsabilidad, al no aceptar responsabilidad, estamos de verdad pavimentando el camino para la repetición de todos estos hechos al infinito. Quiero aclarar que estamos hablando del reciente conflicto armado, el que empezó, digamos, con el Frente Nacional a mediados de los años 60, pero veníamos de otro, de más corta duración, pero que fue una guerra civil no declarada entre los dos partidos tradicionales que tuvo de por medio el despojo tráfico de campesinos, la urbanización forzada de nuestro país en los años 50, y allí tomaron la decisión los dos partidos tradicionales de darse la mano, eh, acordar que iban a repartirse el poder y que no iban a volver a hablar de eso. Entonces no hubo ni memoria, ni búsqueda de la verdad, ni nada, y al poco tiempo se estaba reproduciendo el mismo acontecimiento con nuevas formas, desde luego. Entonces ese es como el, la preocupación que a mí me asalta con el tema del perdón visto solo como una acción individual de una víctima individual frente a su victimario. Ese es importante, pero ese es de un fuero individual interno. Es el otro perdón, el perdón de Javier a la sociedad mexicana. Si la sociedad mexicana, como el señor que está en la cárcel, no acepta su responsabilidad por no actuar, por no exigir, por no resistir, eh, hay personas que lo han hecho, hay colectivos que lo han hecho, pero no ha llegado al volumen como en Colombia nunca sucedió. Había mucho movimiento de derechos humanos, pero siempre fue marginal. Los grandes poderes, los medios de comunicación dejaban las constancias, pero en el fondo hubo un silencio y una invisibilización muy grande. Y la pregunta es si las víctimas deben perdonar así con tanta facilidad, o eso no nos genera un conflicto ético profundo al no aceptar las responsabilidades de cada cual. Eh, yo quisiera, porque creo que me he alargado demasiado, terminar con una cita de Jaspers. Dice, miles de alemanes, casi todos anónimos, buscaron o al menos encontraron la muerte en las filas de la resistencia. Nosotros, los sobrevivientes, no buscamos morir. Cuando nuestros amigos judíos fueron arrestados, no salimos a las calles a gritar todo lo que también nos hubiera causado la muerte. Preferimos permanecer vivos diciéndonos a nosotros mismos que nuestra muerte hubiera resultado inútil, lo que era cierto, pero ello no bastaba para justificarnos.
Nuestro delito es vivir. Delante de Dios, hoy sabemos por qué debemos humillarnos profundamente. Este fue en el discurso de reapertura de la Universidad de Heidelberg en 1945. Termino concluyendo con una cita de Fratelli Tutti, porque la búsqueda de la satisfacción del derecho a la verdad también debe posar su mirada sobre las víctimas, ¿sí?, que se sienten culpables por haber sobrevivido. Yo digo que ese es parte de mi caso y muchas encuentran difícil el perdón de sus propias acciones. Dice las palabras de Fratelli Tutti con que quiero terminar mi exposición. A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación, el perdón, creo que cabe ahí también, es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. En el ámbito estrictamente personal, con una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir un castigo, aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. Pero no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Muchísimas gracias.